Señores, buenas tardes, buenas tardes, muchas bendiciones. Hoy estamos aquí nuevamente en el cuarto programa, Reseteo con Adenauer. Para mí es un grato honor llegar hacia ustedes a través de esta planta televisora, Radio Ilustrados, Radio TV Show, y con un contenido siempre súper especial. Ya ustedes han visto toda la publicidad de la semana que hemos estado realizando, con el tema que está en el tapete, el tema que está dando mucha agua a beber, pero que también tiene a mucha gente un poco confundida porque hay muchas informaciones y realmente nosotros quisiéramos en el programa de hoy poder arrojar un poco de luz. Siempre le hago saber a la gente que este es un programa variado, diverso. No estamos, a pesar de que pertenecemos a una fe, no estamos tratando de trazar líneas, sino que cada exponente haga aquí todas sus consideraciones y al final usted determina qué escoger. Este es un programa totalmente interactivo y contamos con el aporte de ustedes a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Facebook y también estaremos poniendo todos estos materiales en las diferentes redes, YouTube, en Instagram, y cómo no, usted puede seguirnos también a través de Twitter. Así que comparta el video con todos sus contactos, escríbanos, háganos sus preguntas, porque desde ahora, Reseteo con Adenauer va a resetear fuertemente esta cabina. Hoy tenemos un invitado especial. Es abogado, es comunicador, es compositor. Ya me hizo seña que no siga, que lo corte ahí. El hombre es muy fuerte. Doy gracias a Dios que me permitió conocerlo hace muchos años. Yo lo seguía a él porque él no me sigue a mí realmente. Yo sí lo sigo a él porque el muchacho realmente tiene mucho material. Bueno, él tiene una historia que quizás él es que debe de decirlo. Tiene un libro que escribió, no sé si ya tiene otro más porque él está muy activo en esa parte. Hombres de barro, Líderes de barro. Se trata de Gilmer Martínez, a quien nosotros vamos a recibirlo. Es un tema que está dando agua a beber en la República Dominicana. De hecho, se ha traído un Salvador para debatir ese tema. A Jesucristo. Y aparte de eso, también sabemos que ayer se realizó una marcha que está relacionada con este tema. Nos referimos al aborto. Hoy vamos a hablar del aborto, de las 3 causales y la Constitución. Ya ustedes saben que realizamos 2 programas anteriores, viéndolo desde el punto de vista religioso, y decidimos terminar este mes con este tema, pero viéndolo desde el punto legal, y por eso invitamos a Gilmer Martínez. Gilmer, vamos a comenzar de una vez con el tema. Primero, nos gustaría saber para ti qué es la vida. La vida había que definirla desde el punto de vista biológico. Biológico, humano, filosófico, entre tantas otras corrientes que se pueda definir la vida. Okay. Y que el ser humano todavía no tiene un acuerdo general o global de qué es la vida ni de dónde comienza. Por eso surgen muchos debates todavía. Exacto, por eso te pregunto, porque tenemos un punto de vista médico, tenemos un punto de vista religioso y tenemos un punto de vista social. Claro, como claro. Tú dices, no hay un acuerdo en este sentido. En República Dominicana tenemos nuestra Constitución. El artículo 37 habla de que la vida no puede ser tocada o concibe la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, para nuestra cultura, para nuestro país, para nuestra Constitución, la vida comienza exactamente con en la concepción. ¿Qué es la concepción en este caso entonces? La concepción es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, intercambian cromosomas y se forma lo que se llama un huevo o cigoto, que a partir de ahí autónomamente se conforma en una célula que se reproduce simplemente utilizando los nutrientes que se del cuerpo en donde se encuentra. En este caso, en el cuerpo de una madre, de lo que nosotros llamaríamos el recipiente, quien es que recibe el esperma del padre, tiene un óvulo que es el que se fecunda. Ok, ese mismo artículo dice que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. ¿Cómo se maneja este tema ahora que está esto en debate? El caso de la pena de muerte no entra en el debate del aborto. Perfecto. Porque cuando tú me hablas de pena de muerte, estamos hablando de una retaliación de un hecho punible. Así nos estamos refiriendo a cuando un policía
atrapa a un preso, no hay que matarlo, ¿verdad? No hay que matarlo porque ya está atrapado. O sea, ya es un policía que agarre, atrape a un preso. Es punible, es perseguible penalmente si lo mata. Pero fíjate que aún así, el mismo Código Penal establece excepciones sobre los estados de necesidad, la legítima defensa y hasta la excusa legal de la provocación, si se pudiera entender que cabría ahí para a la hora que se cometa un hecho que atente contra la vida de una persona. Ok. Te lo digo en el sentido porque si una persona viene a matarte, si una persona te está robando y tú en retaliación a ese hecho lo matas, entonces tú eres eximido penalmente si lo logras demostrar, claro está. Según lo que dice el Código Penal Dominicano. Perfecto. Entonces, Gilmer, ¿cómo entra este tema del aborto en la República Dominicana? Porque tú sabes que religiosamente, que o sea, la comunidad cristiana es la que mayormente tiene un encontronazo, vamos a llamarle así, con la sociedad, porque ve la vida desde otro ángulo y entiende que ejecutar una acción contra un feto exactamente se está entrando en un delito. Entonces, quisiéramos ver esta parte, cómo entra el tema del aborto dentro de esta discusión. El aborto en la República Dominicana entra desde la perspectiva de una yuxtaposición entre ideas altamente conservadoras e ideas altamente liberales. O sea, tú estás hablando de dos extremos. Dos extremos, exacto. Perfecto. Nosotros tenemos una cultura ultraconservadora en República Dominicana que siempre ha estado caminando de la mano de la iglesia y del entendimiento filosófico que la iglesia, en este caso la iglesia católica, ha tenido y ha impreso en la sociedad. Por otro lado, tenemos la corriente del siglo XXI del liberalismo, del progresismo, que quiere introducirse, quiere penetrar en la República Dominicana y establecer lo que es un estándar mundial que han establecido muchos países de primer mundo. Ahí entran también muchas teorías de conspiración, que si el reduccionismo de la población mundial, que si hay instituciones que se lucran, que si es un negocio. Prefiero introducirlo mientras tanto, aunque hay hechos reales de que puedan probar esto, dentro de una teoría conspiracionista, ¿verdad?, para no irme tanto a los extremos. En este caso del extremo conservador no hay teoría de conspiración, simplemente la iglesia es la iglesia y ha concebido la vida como algo sagrado, algo divino, algo que solamente lo da Dios y que solamente Dios lo puede quitar. Y filosóficamente, desde el punto de vista de la Biblia, queda expresado que el embrión en la Biblia tuvo un rol protagónico. Y por eso el cristiano, el católico, el evangélico y toda aquella rama que se derive del cristianismo, cree en la vida con un rol protagónico dentro del embarazo. El feto, el embrión, dentro de la Biblia lo establece en varias ocasiones de que tuvo un rol protagónico. Por ejemplo, está el caso cuando Jacob y cuando Esaú, que luchaban dentro del vientre, dice la Biblia. Está el caso del rey David que establece: mi embrión vieron tus ojos. Está el caso de Elizabeth, María, Jesús y Juan el Bautista, que dentro de las dos encintas fueron llenas del Espíritu Santo porque los niños se encontraron y la Biblia refiere que los vientres se movieron, se regocijaron al estar cerca el uno del otro. Estos son puntos más que suficientes para saber que lo que plantea la Biblia filosóficamente guarda la vida, guarda lo que es el respeto a la vida desde un embarazo. Ok, pero en este caso, viéndolo desde el punto de vista religioso, podría traer contradicciones, porque cuando tú analizas la cultura judía, sobre todo, te das cuenta que estos textos estaban más relacionados con el embrión, pero refiriéndose al macho, no ni siquiera a la hembra. O sea, no vemos esa insistencia y quizás esa diferencia relacionada con los dos sexos, sino básicamente con los hombres. Por eso los ejemplos que tú acabas de mencionar ciertamente están estrechamente relacionados con personas que fueron protagonistas, pero que fueron varones. Y ahí entra el debate de las feministas con el tema del aborto, porque entiende que esos textos son utilizados partiendo de una cultura
que se manejaba totalmente diferente a la nuestra y que se regía, se manejaba de una forma patriarcal. Indistintamente sea patriarcal o no, ahí hay dos embriones, fueran protagonistas o no, a esos protagonistas se le cuidó la vida. Indistintamente. Se le cuidó la vida a estos que tenían un rol protagónico, mientras que en el otro extremo tenemos que ellos mataban a los de otras naciones estando encintas las mujeres y habiendo nacido. O sea, hay que ver esa parte también. ¿Qué me dice que mi vientre no tiene un rol protagónico? Partiendo de eso. Mi rol, si yo digo tiene un rol protagónico, lo tiene. En aquel tiempo fue una historia que se ejerció en ese momento. Esas mujeres no sabían que sus vientres tenían un rol protagónico. Sin embargo, quien le da el rol protagónico es la misma Biblia. Entonces, si tuvo un rol protagónico, eso es un debate más que todo religioso en ese sentido, claro. Pero dentro de eso, en la filosofía bíblica queda de manera innegable expuesto que el embrión tuvo un rol protagónico, sea el de Juan el Bautista, el de Jesús, el de David, el de otros héroes, bueno, pero por lo menos sabemos que dentro de un embrión tiene la capacidad de tener un rol protagónico. Por lo menos sabemos eso. Que sea hembra, que sea varón, por lo menos sabemos que un embrión tiene esa capacidad. Entonces, si un embrión tiene esa capacidad, en el tiempo de hoy puede tenerla. Por eso la iglesia concibe que dentro de un embarazo puede haber una vida viable, aunque no sea autosostenible, como puede plantear Aristóteles, por ejemplo, que Aristóteles planteaba en torno a la vida que debía de ser sostenible, autosostenible. O sea, un niño ya puede lactar, pero por sí mismo, puede defecar por sí mismo, está fuera del cuerpo de la madre. Ese es el debate que existe en ese sentido sobre la vida, ¿verdad? En el extremo liberal hay muchas concepciones en base a esto. Por ejemplo, si tú te fijas, en China hay aborto libre. Porque conciben una superpoblación, conciben una necesidad alimentaria, conciben esa sobrepoblación que va hacia el tema del empleo, el ingreso, la pobreza, las metas de la ONU, qué va a pasar, el calentamiento global, el consumo de carne. De hecho, pareciera un tema que no está ligado, pero ya Bill Gates está hablando de carne sintética para evitar las emisiones de carbono, porque la carne está aportando su granito dentro del calentamiento global. ¿Me doy a entender? Claro, perfectamente. Y todo esto va en función de alimentar una población. Entonces hay una corriente, ¿verdad?, que ahorita yo expresaba de la teoría de la conspiración, que quiere reducir la población mundial a toda costa. Eso es tú lo ves como una realidad. Mira, porque tú pones un ejemplo de China. Yo lo veo, es la población. Yo lo veo como una realidad en hechos. Lo que no te puedo comprobar es que sea una realidad en origen o que haya una voluntad, pero sí hay una realidad clara. Estamos encaminándonos hacia un mundo que por la sobrepoblación mundial, por el estado de bienestar que goza la raza humana en este tiempo, más que en todas las eras, hay una sobrepoblación, porque están todas las condiciones para que el ser humano se multiplique de manera cómoda. Tenemos mejores servicios, mejor salud, mejor alimentación. Y la raza humana se ha duplicado en solamente 100 años. En 100 años la raza humana ha tenido más personas que la que ha tenido en todo el resto de la humanidad. Correcto. Es porque hemos tenido todas las condiciones favorables en función de poder reproducir la raza humana. Ok, Gilmer. Yo no quisiera que nos vayamos tanto quizás, porque como yo te digo, si nos vamos a centrar en el análisis profundo hacia atrás, tendríamos que tocar el punto meramente desde el punto de vista religioso, porque las religiones tuvieron mucho control de la humanidad. Hoy eso no se anda viendo tanto. Ahora bien, la iglesia sí ha querido determinar, ordenar, dirigir, controlar desde su cosmovisión las decisiones libres de cada ciudadano. Y por eso ahora, con el tema de las feministas, como se denomina, que se le condena o se le tilda de que son pro muerte, siendo de que ellas también tienen sus hijos, tienen sus padres, tienen sus abuelos, tienen sus hermanos. Esta lucha ha llevado a que se satanice a las feministas por el tema de las tres causales.
¿Cuál es el problema con las tres causales? ¿Qué son las tres causales? Las tres causales, que a mí me gusta llamarle más que todo excepciones, son tres situaciones en las cuales una mujer puede interrumpir su embarazo sin ser penalizada por esto. Ni ella ni las personas que practiquen en la interrupción. Esas tres causales son: la primera, que siempre se hace notar, que es que la madre tenga riesgo de muerte. ¿Verdad? Existe un riesgo de muerte en la madre por una especie de eclampsia, preeclampsia o cualquiera de esas situaciones de salud que se dan durante el embarazo, que pueda atentar contra la vida de la madre, su seguridad física, pero también su seguridad psíquica o psicológica. Segundo, la segunda excepción o causal, como le llaman, es la inviabilidad con la vida. Okay. Que ese feto que esté ahí sea inviable con la vida, una malformación. Aquí no estamos hablando de síndrome de Down, no estamos hablando de otra condición que el niño pueda desarrollar una vida normal. Estamos hablando ya de condiciones como una anencefalia, una tal vez microcefalia. Estamos hablando de niños que no desarrollan órganos como pulmones, páncreas, hígado, riñones, corazón, o que vienen con algún problema congénito que puede morir dentro del embarazo, que no va a ser viable con la vida y que pone en riesgo también la vida de la madre. Mayormente estas situaciones, dentro de la inviabilidad del niño con la vida, también ponen en riesgo la vida de la madre. Y quiero que eso se vaya guardando ahí, el riesgo de la vida de la madre. Porque esa primera causal y esa segunda causal pueden englobarse prácticamente en una sola. Solamente que en la primera causal el niño es viable con la vida, pero está poniendo la vida de la madre en riesgo. En la segunda causal, el niño no es viable con la vida, pero cuando un niño no es viable con la vida, también pone en riesgo la vida de la madre, porque el feto puede morir en cualquier momento. Y eso complicaría más la situación de salud de una madre. La tercera causal en este caso sería una violación. Esa es la causal de la violación o incesto, de que una niña pueda ser violada por su padre, por un hermano, un abuelo, y quede embarazada, ¿verdad? Pero también que una mujer cualquiera que ande por la calle pueda ser violada por un desaprensivo y quede embarazada. Eso engloba todo lo que es la violación. Y hay que decir que en nuestro ordenamiento penal en la República Dominicana, una violación es una relación sexual consentida con un menor de edad y un mayor de edad. Si usted, como un hombre de 18 años cumplidos, tiene una relación con una joven que no ha cumplido los 18, puede tener 17 y medio, usted como joven de 18 años puede haberlo cumplido hoy, es punible y perseguible por violación. Porque el Código del Menor establece que el menor no tiene criterio o consentimiento en cuanto al tema sexual, y que quien tiene una relación sexual con un menor está haciendo uso de está abusando de esa falta de capacidad de ese menor, y que el compromiso mío como mayor de edad es cuidar a ese menor. Entonces, en este sentido, ya que tú has esas son las tres causales que existen ahora mismo. Y la pregunta sería, ¿entiendes tú como abogado que estas causales, violentan la Constitución de la República Dominicana? No la violentan. De entrada, no. De entrada te digo que no. En la primera y en la segunda no la violentan. En la tercera sí la violentaría, en parte también. Y te lo explico. Nosotros no podemos tener un estado retaliativo. ¿Cuál es el estado retaliativo? Es el estado que en vez de prevenirte el crimen, lo persigue. Si nosotros podemos prevenir el crimen, mejor trabajemos por su prevención en vez de perseguirlo, porque ya un crimen perseguido es un crimen cometido. Quiero decir esa parte. En torno a la primera y a la segunda causal, ¿verdad? El Código Penal actual, el que está vigente, no se pronuncia en nada de eso. Simplemente aquí el aborto es absoluto. Eso lo establece el artículo 317 o 337 del Código Penal actual.
el que indujere el aborto a través de brebaje médico, canales, etcétera, a una mujer ahí establece al médico, enfermeros, parteras, etcétera, todo el personal que trabaja en un parto que puede inducir a un aborto, y también cualquier persona, tiene una pena entre 5 y 20 años de prisión. ¿Ok? ¿Qué sucede? Eso es una situación muy chocante, porque yo quisiera hacerle la pregunta: ¿a ti te gustaría que tu esposa embarazada presente un riesgo en su embarazo y que ningún médico la desembarace a ella por miedo a ser perseguido penalmente y perder su R4 y su vida? Claro que no. O sea, yo por eso digo, los extremos no son buenos. Todo aquel que usa el pañuelo azul como el que utiliza el pañuelo verde, no quisiera ver a su esposa, a su hermana, a su madre, a su hija. Tú puedes ser todo lo provida que tú quieras, pero si de repente un familiar tuyo, una mujer familiar tuyo, se viera en un riesgo de muerte porque su embarazo tiene una situación que atenta contra su salud, de la persona que tú conoces, tú puedes ser la persona más provida que tú seas, tú vas a pedir un aborto a gritos. Y si no, pudiste ir a la marcha de ayer, pudiste levantar la pañoleta, pero si tú ves que tu hija, tu esposa, tu hermana, tu prima, tu amiga, quien sea, está en una situación de riesgo, tú vas a pedir un aborto. Tú lo vas a pedir. ¿Por qué? Porque tú conoces a tu hermana, a tu amiga, pero tú no conoces al bebé. Y tu amiga, tu hermana, tu esposa puede tener varios bebés más. Ese simplemente no le tocaba el turno, tranquilamente. Y como no era una situación que atentaba en contra de la salud de la madre, bueno, pues entonces lo sentimos mucho. Ahora bien, eso es refiriéndose a la primera y la segunda causal, ¿verdad? Con el ordenamiento actual. Que ojo, esos casos se han dado. Eso te iba a decir. Salió un video en estos días de una jovencita, ya una joven madura, que ella habló su experiencia de su embarazo, que ella tuvo un embarazo que no era viable con la vida. Y los médicos le decían, sí, hay que desabortar, hay que desembarazarte, hay que abortar a ese niño, pero nadie se atrevía a eso. ¿Por qué nadie se atrevía a eso? Mira un caso que se dio en España de un médico argentino. Ese caso no se dio con el aborto, se dio con la eutanasia. Ese señor vio a una mujer con cáncer terminal, muriéndose, sufriendo, con un corazón descontrolado, pero viva y sufriendo y jadeando del dolor. Y la hija de la mujer le dijo, doctor, ¿usted no puede hacer algo para tranquilizarle? El doctor le dijo, no, ya está sedada hasta lo máximo. Doctor, ¿y esto no lo podemos acabar aquí? Sí podemos. Pues doctor, mire, quítele el sufrimiento a mi mamá. Una inyección de potasio y lista inmediatamente. Ese médico lo están persiguiendo hoy por eso. Ese caso extrapolado al aborto, imagínatelo. Igual. Imagínatelo. Sería igual, en nuestro país sería igual. En nuestro país, yo he escuchado muchos pastores y muchas personas diciendo, no, que ya existe un protocolo, que ya si la mujer... Mira, aquí existe un protocolo para el aborto espontáneo que no está dentro de ninguna de las tres causales y está en salud pública. El aborto espontáneo es aquel que de repente la mujer está haciendo una fuerza, ni siquiera sabe que está embarazada, levanta algo, un aborto. Ella ni sabía que estaba embarazada. Llega el médico que le duele mucho el vientre. No, mira, lo que pasa es que tú estás embarazada y estás sufriendo un aborto espontáneo. O una muchacha que está en un vehículo, de repente va manejando, tiene 6 meses, cae en un hoyo. Tú sabes lo difícil que es para una mujer caer en un hoyo manejando un vehículo. Ahí se le mueve todo, le provoca un aborto espontáneo, cualquier otro tipo de situación, un accidente, un golpe, una caída. Hay protocolo para eso. Pero no hay un protocolo actualmente, un marco jurídico, no hay nada actualmente en la República Dominicana que pueda guardar a una mujer en caso de que tenga una situación con su salud referente a un embarazo y tenga que practicarse ese desembarazo. No la hay. Por eso los médicos, todo el mundo levanta las manos porque es que nadie se quiere comprometer. Porque, y discúlpame, aunque sí han habido casos que en muchos casos han desembarazado, eso se hace por la cultura dominicana. La cultura dominicana de la chanza de, mira, hazlo, eso no es nada. Aquí somos muy pragmáticos. O sea, aquí nosotros vivimos de la violación constante a la ley. Y lo más obvio que tú puedes ver es de repente que si hay una mujer que está teniendo un problema de embarazo, si hay una mujer que está teniendo, bueno,
la lógica te dice que tú tienes que desembarazarla porque si no la mujer se va a morir. Muchos médicos que han hecho esa práctica lo han hecho en función de eso, no en función de algún marco legal que los proteja. Mira, el problema aquí es bueno, y estoy viendo aquí los comentarios de las personas que en un ratito lo vamos a estar leyendo. El problema es que lo que tú planteas se ve muy bonito desde este lado, pero de aquel lado se ve como asesinato. Porque si la ley establece que tiene que preservarse la dignidad de la persona, automáticamente una persona, estoy diciendo lo que dicen los pro familia, los que no son pro aborto, ellos dicen que si la Constitución defiende la integridad de la persona, la dignidad de la persona, y tú invitas a una persona a realizarse un aborto, entonces tú no estás trabajando la dignidad de la persona, tú le estás convirtiendo en una asesina. No, pero lo que pasa es que, claro, yo estoy de acuerdo con eso, porque estamos hablando de invitar a hacer a una persona un aborto. Sí, pero estamos hablando en un caso como el que tú presentas. En un caso, en una excepción, en un eximiente como ese, que te puede eximir de responsabilidad, hay que ver las circunstancias. Por eso te digo que este tema no es blanco o negro. Este tema no es si sales libre o te metemos cárcel. Este es un tema que tiene varias aristas y dentro de cada causal hay varias subcausales más que se pudieran mirar de acuerdo al cuadro clínico. Por ejemplo, dentro del peligro de vida de la madre tampoco es que de repente vamos a abortar porque hay un peligro de vida. Hay que agotar todo un grupo de procedimientos para salvarle la vida a ambos. En el caso de que sea un embarazo inviable con la vida, hay que hacer todos los exámenes posibles para determinar que verdaderamente es inviable con la vida. ¿Nuestro país está en la condición de hacer esa determinación? Médicamente sí. Aquí no estamos en la edad de piedra de la medicina. Aquí tenemos buenos hospitales, buenas clínicas, buenos doctores y buenos profesionales. Cabe destacar, Gilmer, que, bueno, precisamente este tema lo traigo también por eso, porque escuché a una profesional, una terapeuta, hablar en un debate sobre lo que realizan las clínicas versus lo que realizan los hospitales. Es como que si ella misma dijera que en los hospitales hay permisión para realizar los abortos, mientras que cuando una persona va a un hospital no puede realizarlo porque allí es fácil de penalizarlo. De hecho, se puso mucho el ejemplo de una niña de 16 años recientemente con leucemia que se le iba a practicar un aborto y al final... Adenauer, porque no hay un marco jurídico, porque no hay un protocolo. Aquí dice Daniel Gesael Bueno que en esta condición la ley ampara a los médicos. No sé en cuál de las condiciones, pero voy a suponer que es en la condición de la causal número 1 de la salud de la madre o el tema o la causal número 2, pero no hay ley. Yo quiero que él me diga, él puede pasar por nuestros estudios ahora mismo, yo le voy a regalar 1,000 pesos si él me dice cuál ley ampara a los médicos, cuál marco jurídico. No hay un marco jurídico en la República Dominicana que ampare a ningún médico a practicar un desembarazo. No le estoy llamando aborto, le estoy llamando desembarazo en el caso que la vida de la madre esté en riesgo o que ese niño que viene ahí sea inviable con la vida. No hay un marco jurídico, no hay un protocolo de salud pública. Yo quisiera saber dónde está, cuál es. Pero si yo te tengo la solución de eso. Vamos a ver. Existe actualmente el proyecto de ley del nuevo Código Penal, el más reciente de todos, que es el que se va a discutir. Me lo enviaron, gracias doy públicamente a mi diputado Amado Díaz, de mi circunscripción también. Me lo envió, siempre está activo con su gente, ¿verdad? Para eso son los diputados. Claro, claro. Yo lo digo porque para eso son los diputados. Claro. Un diputado no es para que vaya allí a levantar la mano. El diputado tiene que tener conexión. Él me representa a mí. Y usted tiene que tener conexión con el diputado de su comunidad. Eso es así. Entonces, yo le dije, mira, ¿me puede conseguir eso? Y mi diputado me lo consiguió. Gracias a mi diputado. Usted pídaselo al suyo. Amado Díaz, Dios te bendiga donde quiera que estés. Resulta, ese Amado es famoso porque él fue el de la ley de los colegios, que el Torito se la robó después, la ley de los colegios, pero esa ley es original de Amado Díaz. Que el Torito después hizo ñépito. Mira, en el artículo 109 de esa ley empieza hablando sobre el aborto. Aquí establece penas más ligeras para el aborto cuando es consensuado con la madre. Estamos hablando de 2 a 3 años de prisión para médicos, para enfermeras, para parteras y demás.
Pero cuando el aborto se practica sin el consentimiento de la madre, lo establece como un crimen de lesa humanidad. ¿Ok? En ese caso, cuando se practica un aborto a una mujer, o sea, por ejemplo, un hombre tiene una mujer, la mujer le queda embarazada y el hombre, sin el consentimiento de ella, como se dan muchos casos así, la lleva engañada a una clínica, la duermen y cuando se despierta no tiene el muchacho, esa mujer denuncia a ese hombre y a ese hombre lo van a perseguir por un crimen de lesa humanidad. Y será castigado como se castiga el artículo 89 o los delitos del artículo 89 del Código Penal nuevo que se va a aprobar, que ahí habla de los crímenes de lesa humanidad, de 30 a 40 años. O sea, ese aborto con la mujer, sin el consentimiento de la mujer, ese aborto sin ese consentimiento de la mujer se castiga como un crimen de lesa humanidad, como un genocidio. La ley lo tipifica en el orden del genocidio. Bien. En el artículo 112 establece el eximiente de ese aborto. Exime de responsabilidad cuando por todas las vías el personal médico y todo el mundo ha hecho todo lo posible para salvar la vida de los dos. Y cuando se hizo todo lo posible por salvar la vida de los dos, entonces exime de responsabilidad al médico. Ahí hay dos causales. Que me diga alguien que no. El nuevo Código Penal aprueba dos causales y lo aprueba en la forma que personalmente a mí me complace. ¿Por qué? Porque ni se lleva la lucha de los pañoletas azules de que estamos en contra de las tres causales. No, usted no. A la gente que son pro vida, yo soy pro vida también, ¿verdad? Somos. Y somos pro vida aquí, los que estamos aquí. En cabina todos somos pro vida. Aquí en Provida en cabina todos somos pro vida, pero a la gente que son pro vida, que salen a mover su pañoleta azul, les aconsejo entender que este no es un tema de extremos. Exacto. No es un tema tajante. En este tema existen circunstancias y cuadros médicos tan amplios como pudiera ser la salud humana. Un día te das rinitis, otro día tú sufres del estómago, otro día sufres del hígado. Cualquier cosa se puede dar. Asimismo, eso pasa en el embarazo. Si no, pregúntenle a un médico de todos los síndromes y enfermedades que pueden ocurrirle tanto a una mujer como a un niño durante el embarazo que pongan su vida en riesgo. Bien. Entonces, aquí quedan aprobadas dos causales, pero no quedan aprobadas dos causales como el extremo de los pañoletas verdes. Que quieren que sea que la mujer ya y va y el aborto. No. Aquí hay que hacer todo un protocolo y tú verás que eso que dice el Código Penal, lo próximo que va a seguir va a ser un protocolo en donde se establezca cuáles son los pasos a seguir en caso de la salud de la madre. ¿Ok? Hay dos, fíjate que imagino que va a incluir también cuántas semanas debe de tener. Sí, eso, mira, no va a incluir cuántas semanas porque el riesgo con la vida es, por ejemplo, cuando tú tienes 5 meses, el embarazo, que el récord del embarazo más prematuro que existe es de aproximadamente 5 meses, que ha sobrevivido, ¿verdad? Y fíjate que el código dice hacer todo para salvar las dos vidas. Una mujer que tenga 4 meses de embarazo, si le extraen su embrión o feto, ya para ese tiempo feto, no va a ser viable con la vida el feto, no va a ser autosostenible, pero a partir de los 5 meses sí puede ser viable. Se han reportado casos, pero fíjate que se hará todo para cuidar la vida de los dos. Si va por 3 meses, por algunas 16 semanas o demás, tú sabes que no va a ser viable. No va a ser viable. Ahora, si ya una mujer tiene 7 meses y de repente hay que practicar no un aborto, sino hay que hacer una acción médica para salvar la vida de la madre, el niño siempre se ha extraído, el niño siempre se provoca un parto antes que provocar un aborto. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú no pones ahí en ese artículo hacer todo lo posible para cuidar la vida de los dos, entonces una mujer de 7 meses puede abortar a un muchacho y decir que estaba cuidando su vida. Y fíjate que dentro de la primera causal habla de la condición psíquica de la madre, que eso es un anzuelo muy sutil, en donde por la condición psíquica que no iba a quedar bien de la mente. Eso no tiene una demostración científica para tú poder lograr hacer un fundamento con eso. Ahora,
Vámonos al caso de la causal de la violación. Ahí queríamos llegar. Ese es el caso que a mí ese más, es el más me gusta. incómodo ese. En el Código Penal no establece nada sobre violación. Si tú me preguntas, hazme la pregunta. En el Código Procesal actual. En el Código Penal actual no habla nada sobre violación en cuestión de eximiente en cuanto a aborto. No habla de violación. Pregúntame directamente, ¿qué tú opinas? ¿Cuál es tu posición sobre la causal tercera de la violación? Pregúntamelo. ¿Qué tú opinas? De la causal de la violación, pregunta. ¿Qué tú opinas de la causal de la violación? Yo soy totalmente extremista en esa posición, siempre a favor de la vida del niño. Okay. Siempre. O sea, entonces tú nada más estarías de acuerdo con dos, de las tres causales con dos. Mira, yo diría con dos, pero con dos haciendo todo para salvaguardar la vida de las dos personas como lo establece el Código Penal. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que ser en esta vida lógico, pragmático. Tú no puedes someter una madre a prácticamente a una tortura, por decirlo así, con una criatura que no es viable con la vida y que es inviable con su salud y que le afecta a su salud. En este caso tú entiendes que por eso te hacía la pregunta ahorita de que hay que defender la Constitución defiende la dignidad de la persona. Pero en este caso de la persona es la que tiene jurídicamente la protección del Estado, porque el bebé todavía no tiene ninguna incidencia en la sociedad. El bebé tiene la protección jurídica desde la concepción. Okay. La tiene ahí. Okay. Lo que pasa es que tú tienes que también salvaguardar la dignidad de la madre, pero tú tienes que cuidar ese futuro ciudadano que viene ahí. Ese es el problema moral y ético que representa el tema del aborto con las tres causales. Porque tú tienes que cuidar ese futuro humano. Siempre pongo en comparación, si tú tomas un perro de la calle, viralata, que todo el mundo le vive dando palo y pedrada y eche para allá ese perro y tú lo pintas de azul, tú sabes que tú vas a ir preso y la persecución penal contra ti se va a hacer en función de la ley de protección a animales. Que protege a un feto. ¿Cómo es posible que un feto o un embrión tenga menos valor que la vida de un perro? No podemos tener ese tipo de sociedad. Lo que tú sí tienes que hacer es cuidar la vida de los dos, pero cuando tú llegaste al límite de cuidar la vida de los dos y tienes que tomar una decisión, el nuevo Código Penal plantea un eximiente en el artículo 112 que en caso de haberse hecho todo lo posible, quedarán sin culpa. Quedarán sin culpa. Y se refiere al personal médico y también a la madre. Ok, pero yo quiero entender mejor esa parte, porque estamos hablando de violación o incesto, ¿verdad? No, en esta parte que te estaba hablando de la causal número 1 y la número 2, que es la salud de la madre y la inviabilidad con la vida. Entonces, pero ahora en la tercera, en la violación, yo estoy siempre de acuerdo a favor de preservar la vida del bebé. Y el incesto preserva la vida del bebé también. ¿Por qué, Hilmer? Porque al final, si una madre no quiere, sobre todo como tú acabas de decir hace un rato, de que ya tenemos mecanismo para hacer detección a tiempo de el proceso de la evolución de un feto, de un embrión. Si ya tenemos un mecanismo y esa persona no quiere tener ese hijo, ¿por qué llevarla a un estado de sufrimiento durante 9 meses? Vamos a hablar eso desde el punto desde el caso más sencillo. Una muchacha se presenta a un hospital desesperada porque ella se quiere realizar un aborto, porque ella fue violada hace 2 meses. Y una violación, estoy hablando primero un caso de una muchacha mayor de edad, ¿verdad? Que tiene más de 18 años, productiva en la vida. Imagínense una ejecutiva cualquiera que ande en su vehículo, que sea autosostenible, que no dependa de ningún hombre para mantenerse, que se mantenga a sí misma, que sea profesional. Imagínense esa mujer. Esa mujer llega un día, irrumpe en un hospital y dice: quiero hacerme un aborto porque yo fui violada hace 2 meses y me acabo de enterar esta mañana que yo estoy embarazada porque tengo 2 meses de retraso y me hice una prueba y también me hicieron una sonografía y tengo un embrión. Yo quiero abortar y yo fui violada y a mí hay que abortarme porque yo no quiero tener un hijo. Ahí empieza un problema. Primero, ¿quién te violó? ¿Bajo qué circunstancias te violaron? ¿Por qué tú dices que fue una violación? ¿Qué relación tú tenías con el violador? Etcétera, etcétera. Un grupo de preguntas que salen. En ese caso, estoy yendo a ese caso y quiero que todos los que nos escuchan entiendan
que cuando hablamos del aborto en sus 3 causales, no solamente son 3 causales. Dentro de cada causal hay un abanico prácticamente infinito de situaciones que se pueden dar en cada uno, que son independientes la una de la otra. Ok. Y en la tercera causal estoy planteando el caso de una mujer hecha y derecha que alega haber sido violada. Esa mujer, según el ordenamiento jurídico de países que han aceptado las 3 causales y la causa de la violación, como por ejemplo Colombia, que tiene un protocolo que se llama IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Otros países como Argentina, antes de la nueva ley y también en esta, ¿verdad? Y España antes también iba y se presentaban y decían, yo quiero abortar. No se le hace ningún tipo de un estudio, experticio forense, ni psicológico. Simplemente se toma el tema de la madre, se le da quiesencia, la decisión de ella. En el caso de Colombia, una declaración espontánea de que ha sido violada. Y en el caso de Argentina, una declaración jurada es suficiente de que yo fui violada. Por conceptos de que no se puede revictimizar a la víctima, de que no se puede. Pero de repente, esa muchacha que fue a abortar ahí, ¿era esposa mía? ¿O novia mía? No te lo voy a poner como esposa, te lo voy a poner como novia mía. Y esa novia mía, que nosotros teníamos sexo ocasional, de repente queda embarazada. Yo que nunca he tenido un niño, yo quiero tener el niño, pero ella dice, ay no, yo estoy haciendo una maestría ahora. Ay no, ahora yo estoy construyendo una casa. Ay no, ahora yo estoy comprando un apartamento. Ay no, mis vacaciones del Mediterráneo de este año, yo no quiero sacrificar eso por un bebé ahora, yo no estoy en tiempo. ¿Para ellos es un impacto psicológico? Sí, para ellos es un impacto psicológico porque ella no se lo estaba esperando y ella se está mirando que va a tener ahora que cambiar pamper, va a tener que dar leche, amamantar, los senos se le van a caer, le cambió la vida completamente. Correcto. Pero ella se va por la tangente y dice, yo quiero abortarlo. ¿Qué va a suceder ahí? Oye, todo lo que va a suceder. Ella lo va a poder abortar. Eso me va a eximir a mí de responsabilidad de persecución por violación, porque ella no va a declarar que fui yo que la violé, porque tampoco se lo van a pedir. Y yo que quiero tener el hijo, me voy a quedar sin hijo porque no es el cuerpo mío, es el cuerpo de la madre. Entonces ahí, la tercera causal, en ese caso, se presta para crear un fraude en contra de la ley y en contra de la verdad de mujeres que puedan alegar que quieren abortar sin ser cierto. En ese caso, que es un caso que va a ser el caso, te apuesto, el caso más común en todos los casos. ¿Y qué te dice a ti que eso que tú planteas para esta causal no haría lo mismo con las otras causales? O sea, porque la gente dice, lo que vamos a hacer es aumentar los abortos, con aprobar las 3 causales, lo que vamos a hacer es aumentar los abortos. No, porque mira, ahora en las otras 2 primeras causales, tú vas a tener un cuadro médico y tú vas a tener que tener obligatoriamente un protocolo que te guía a ti cómo proceder en caso de que la madre esté enferma, y tú vas a tener un cuadro médico. Y el médico, en el nuevo Código Penal, está eso, creo que en el artículo 34, que dé recetas falsas o presente situaciones falsas, va a ser condenado también. Me parece que a 1 o 2 años de prisión. O sea, tú tienes un marco jurídico cubierto ahí. Eso no es que un médico se va a poder inventar. Ah, yo quiero abortar. Déjame decirle al médico que me diga que yo estoy en riesgo con la vida. No, ese médico va a tener una sonografía, ese médico va a tener estudios, ese médico va a tener un cuadro clínico tuyo, va a tener analíticas en la mano que va a ser muy difícil de inventar o de falsificar. Y si ese médico falsifica eso, sabe que va con un riesgo de cárcel. Ok. Sensei me dijo que quería hacerte una pregunta, él personalmente. Y como ya el tiempo se nos está yendo, yo quiero que él te haga la pregunta él directamente. Lo que pasa es que no se va a escuchar aquí. Está bien, yo te la repito. Pero la repetimos aquí. También, no hay problema. No, Jimmy, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí y por... Gracias por... Esa explicación. Él me está dando las gracias para la gente que nos están oyendo por haber venido al programa. El intérprete ya. No, pero dame la pregunta, que hay un par de cosas que no quiero que se me escapen. Sí, dame ver. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, ahora te estoy oyendo. Sí, no, Jim, yo lo que quería saber, pero ya él la contestó Ariel, que era
era si había una modificación en cuanto a los años, en el proyecto que tienen que, gracias a Dios, él tiene diputados buenos que le pasan informaciones, porque esa información nosotros no la teníamos porque no tenemos diputados buenos aquí. Y era eso que quería saber. Los conceptos emitidos por el CEI no son responsabilidad de este programa. No, era eso que quería saber. Pero sí, Gilmer, muchísimas gracias. Sí vemos que se tocó ese artículo, se tocó. Yo pensé que lo iban a dejar así. Simplemente no y no, pero sí se tocó. Eso era todo. Mira, entonces, en función de la tercera causal, vamos a la otra parte, y es que de repente una niña haya sido violada por incesto, haya habido un incesto, una niña. No, te voy a poner 3 casos. El segundo caso, una menor de edad ha sido embarazada por un joven. Mira, siempre he sido un abanderado de que en el término de las violaciones tú no puedes ser tan agresivo y tan tajante en que si un joven de 19 años tiene sexo con una de 17, tú persigas penalmente al joven de 19 años por una violación, porque son 2 jóvenes que están en la misma generación. Estoy de acuerdo. Siempre he planteado que la ley debe de tener un eximiente en esos casos de por lo menos 5 años, que si es de 5 años para abajo, que por lo menos se pueda ver, porque no es lo mismo que yo, un hombre de 38 años, tenga una relación sexual con una jovencicita de 13, de 13 hasta de 17 años. Yo no puedo tener una relación sexual con una jovencita de 17 años porque es un abuso eso, realmente social, y como tú lo quieras llamar. Pero cuando tú tienes una relación teniendo 21 años con una jovencita de 17, están en la misma generación, van a las mismas fiestas, están casi en el mismo curso. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Bien, en cuanto a ese tipo de concepto de violación, por esa parte, si un joven de 25 años embaraza a una joven de 18, voy a reformular, un joven de 23 o de 22 años embaraza a una de 17 años, ¿verdad? Eso entraría dentro del rango de violación según el Código del Menor. Hay que tener cuidado. Eso no debería de llamarse violación, eso se debería de mirar con lupa y determinar si verdaderamente hubo una violación en función del uso de las relaciones personales entre esos 2 jóvenes. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que cuidar siempre a la criatura, y el Estado se debe de convertir en un garante de reducir esos casos de violaciones y de incestos. Que ahora paso al tercer caso de que el papá viole a la niña. Endurezcan las penas. Endurezcan penas. Y también Ahí le está contestando a Rocío que te tiró una. El Estado debe de entrar en una protección directa de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Todo no se debe de ir en corrupción, nada más, de por Dios. O sea, ya es tiempo de que el Estado cambie esa práctica. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un aborto a una víctima de violación, sea por cualquiera de las 3 causas que yo te planteé, que sea una mujer hecha y derecha, que sea diferencia entre las edades y también que haya un incesto, tú vas a dejar libre a un violador. Eso casi siempre se da así. Y fíjate que en los países donde se ha aprobado el aborto por violación, siempre deja libre al violador y siempre paga la consecuencia el más pequeño. Y ese aborto, en esa tercera causal, desde mi punto de vista, se puede convertir en el ocultamiento de un crimen. Porque la niña fue violada, hubo un incesto. No, sácale el muchacho. Y eso se quedó así. ¿Y quién te violó, mi hija? La niña no va a estar obligada a decir quién la violó. ¿Tú ves? Y eso pudiera ocultar un crimen. Y pudiera ocultar un criminal que pudiera seguir haciendo de las de él. Eso es interesante lo que tú estás planteando, porque realmente desde el otro ángulo lo que se evalúa es el sentimiento de la persona. Claro, están evaluando que si la niña, bueno, el Estado tiene que ser en ese sentido un Estado garante de que esa niña pueda estar bien. El CONANI debe de activarse ahí, debe de establecerse un programa especial para adolescentes jóvenes que estén embarazadas. Pero mira, aquí el embarazo en la adolescencia es el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí de un aborto hacia un adolescente sin antes tú impedir que ese adolescente se embarace? ¿Cómo tú lo vas a impedir? Con políticas públicas, con políticas que lleven a un ordenamiento social, analizando y estudiando bien una sociedad.
Si tú no haces eso, lamentablemente, tú no puedes ir y decir la solución más fácil, la solución tangente, vamos a crear un aborto y punto. Porque entonces tú estás creando un genocidio de verdad. Y así no funciona una sociedad. Gilmer, la última pregunta que yo te voy a hacer. Tú manejas estadísticas, me imagino, de los abortos en República Dominicana, ¿sí? Yo no manejo estadísticas de los abortos en la República Dominicana. pero Las estadísticas, pregúntasela a Agustín Laje y, bueno, José Lalu no, porque ya José Lalu demostró que él no maneja estadísticas. Yo manejo más que todo un espectro jurídico, un marco conceptual de qué se debe de hacer en función de lo que establecen las leyes y lo que sería moral y éticamente más correcto para nuestro país. Ok. Desde mi humilde punto de vista. Ok, pero en este caso, imagino que de alguna manera, quizás tú no manejas un dato así tan certero, pero tú entiendes que las 3 causales disminuirían los temas de aborto en República Dominicana. Mira, el crimen va a seguir como quiera. La que se quiera. Yo conozco de casos de jovencitas que han abortado y aquí se hacen abortos clandestinos. Existe una corriente para que se establezcan y se hagan más abortos clandestinos, o sea, que esos abortos salgan de la clandestinidad. Eso es un negocio. Hay ONG que están detrás de ese negocio. Eso es un negocio muy bueno. ¿Cómo cuáles? No, mira, yo no me la sé muy bien todavía esa ONG. Yo la voy a dejar tranquila por esta ocasión. Después yo vengo a otro programa y hablamos de las ONG que están detrás de ese negocio del aborto, porque si nos metemos por ahí ese tema muy profundo, voy a decir que no me la sé, es lo mejor que puedo hacer en este caso. Pero tú aprobar el aborto libre, como se quiera aprobar, eso al fin y al cabo crearía un genocidio legal. Libre como se quiere aprobar. Mira, porque tú estás hablando de que hay... Al final, cuando tú miras el mapa del aborto, tú te das cuenta que en el mundo entero existe prácticamente el aborto libre. Los países que no tienen aborto libre, en comillas, son los menos desarrollados. Y eso lo pongo entre comillas. Porque este mundo quiere ir hacia el aborto libre. Si en China está aprobado el aborto libre, si en Rusia está aprobado, si en Estados Unidos está aprobado, en Canadá está aprobado, en Europa, si en Europa entero está aprobado, no, yo te estoy mencionando los países de mayor relevancia. Okay. ¿Quiénes somos nosotros, entre comillas digo esto también, para no aprobar el aborto libre? ¿Quiénes somos nosotros para impedirle a una madre que se saque de su vientre lo que quisiera? En América Latina son 6 países solamente que no están a favor del aborto. Y nosotros, gracias a Dios, somos uno de ellos, ¿verdad? Pero yo, en vez de estar a favor del aborto, yo estoy a favor de la vida. Y estoy a favor de que se establezcan medidas para evitar embarazos. ¿Por qué no se hacen todos los esfuerzos que se están haciendo para abortar en función de evitar esos embarazos? O sea, ahí sí tendríamos problemas con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se opone a métodos anticonceptivos, pero este mundo cambió ya. En teoría. Bueno, en teoría. Hay iglesias evangélicas también que están en contra, en teoría. Bueno, pero ya nosotros debemos de tener métodos anticonceptivos. En el tema de la iglesia, en cuanto al debate ético de la iglesia, nosotros debemos de ser más francos y más abiertos con nuestros jóvenes en las iglesias. En nuestras iglesias nosotros debemos de enseñarle a los jóvenes que la fornicación es pecado, que todo pecado sexual no está bien delante de Dios. Estoy hablando como cristiano ahora. Pero mira, a nadie le gusta que se queme su edificio, ¿verdad que no? Pero siempre, en todos los edificios que tú vas que guardan la norma, tienen una manguera o tienen un extintor que dice rómpase en caso de incendio. Así que hay que enseñarle también el uso del preservativo a los muchachos, a las muchachas, y también el uso de pastillas anticonceptivas. Hay que dar educación sexual en nuestras iglesias y dejar ese tabú, porque no es mandándola a que tenga relaciones sexuales. Usted debe de crear un marco claramente de responsabilidad. Pero si hay un problema, hay que romper inmediatamente. Ahí tú le estás dando respuesta a 2 personas, a Rocío Padilla, que también tenía esa inquietud cuando decía de darle persecución en este caso, o de sancionar, o de obligar al hombre a asumir su responsabilidad, y también a Ibelice de la Rosa. Pero hay un comentario de Rocío que yo quiero leértelo. Adelante. Ella es una profesional de la conducta. Ella tiene una inquietud. Ella dice, usted tiene una novia, según su ejemplo, tiene relaciones... Pégate más el micrófono que no te... Tiene relaciones consensuadas, gracias, Gilmer. Tiene relaciones consensuadas con ella y no se protegen. Su comentario solo responsabiliza a la mujer de la consecuencia y la hace ver como la mala al no querer llevar el curso del embarazo. Cuando son los hombres, se desentienden
y que las mujeres chapeen o se la ingenian. ¿Entendiste el comentario de Yo ella? entendí lo que ella dice. Ella está hablando con el tema del incesto y la violación cuando tú estabas haciendo tu aclaración. No, pero ella está hablando en el primer ejemplo que yo puse de una relación exacto. consensuada. Mira, Rocío, existen vías legales para tú enforzar a cualquier hombre a que pague una pensión alimentaria y que no se desentienda de ese bebé que nació. Y la pena, según lo establece la ley, el Código del Menor, en el artículo 100 y tanto de la ley 136-03, es de 2 años de prisión suspensiva al hombre que no pague pensión. Prisión suspensiva porque en el momento que el hombre se ponga al día, lo liberan de la prisión. ¿Usted me entiende? O sea que hay una presión en función de eso en la ley. Y la mujer está protegida. No hay hombre que se desentienda. No hay hombre que se pueda desentender. Y eso se protege muy bien aquí en República Dominicana. Ok, hay otro comentario que ella hace, dice, bueno, ella dice, oye ahora, ocultar un crimen se oculta cuando el aborto es clandestino. No, porque ¿qué va a pasar en el marco jurídico cuando se apruebe una tercera causal por violación? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Usted sabe qué va a pasar? Que esa niña violada, producto de un incesto también, o esa mujer violada, no necesariamente va a tener que decir quién es su agresor. No lo va a decir. No va a decir quién fue su violador. Simplemente con el testimonio de ella va a bastar. Y si sacan un muchacho de ahí adentro, entonces ya la evidencia se perdió ahí, ya se fue. Si hay un niño, no. Si hay un niño, mira, ese niño es producto de una violación. Pero ya ese aborto no, ya. En el momento que ella hizo eso y eso se cierra, ya no hay más nada que hacer. Ahora, ¿qué está sucediendo en esos otros países como Colombia? Que con el testimonio de la madre basta solamente. Y si con el testimonio de la madre basta, ya se borró la evidencia del embarazo. De hecho, yo vi a una comunicadora decir que el tema del aborto debe de ser única y exclusivamente un tema de la mujer, que el hombre ni siquiera el esposo puede determinar. Y ahí es que vienen los problemas que tú estás mencionando. ¿Por qué hay hombres, si eso nada más de las mujeres, por qué hay hombres que dicen que son mujeres y hay que creérselo? No, y que sobre todo, como quiera que sea, lo que hay en el vientre de la mujer fue con un hombre que lo tuvo. Fue con un hombre. Y el hombre es el dador de la vida. El hombre es el que consigna la vida. No, y es parte de la manutención de esa familia. Yo digo, socialmente, hablando de la justicia social, jurídicamente hablando, si a mí, como hombre, una ley me enforza a que yo tenga que pagar una manutención, entonces, como hombre, yo tengo el derecho a decidir si esa mujer también puede abortar o no puede abortar. O sea, puedo opinar en el tema del aborto, tanto a favor como en contra. Okay. Porque como hombre, yo soy parte del elenco de las consecuencias de un embarazo y tengo cárcel si no doy la manutención. La mujer también. La manutención de 2,000 pesos esa que le ponen a la gente. De 3,000 y ya subió. ¿Y por qué tampoco? No, eso es para otro tema de otro día, de por qué tampoco pone la manutención. Hay que entender ciertos aspectos. Pero me doy a entender en esa parte. Claro. Si no, mira qué pasaría para hacer un caso justo de violación. Para hacer un caso justo de violación y tener un aborto por violación y que sea una causa justa, hay que hacer lo siguiente. Primero, la mujer pone la denuncia, tiene que denunciar a un hombre. A ese hombre hay que probarle, que él violó a esa mujer. Entre lo que conlleva medidas de coerción, audiencia preliminar, juicio de fondo, ahí se van 3 años en esa parte ahí probando si ese hombre fue culpable o no de esa violación. Ya tú sabes qué va a pasar esos 3 años de esa violación, ¿verdad? El niño ya va a dar galletas a esa edad. O sea, que las cosas hay que llevarlas desde un punto de vista más práctico. Entonces, no hay un penal abreviado para eso. No, inmediatamente una mujer diga, me violaron, no se puede salir a perseguir un hombre, porque si se sale a perseguir un hombre, entonces a ese hombre hay que probarle que él es un violador para que ella pueda realizarse un aborto por violación. Entonces, ¿qué es lo que han establecido las cortes penales del mundo, las supremas cortes de justicia, las legislaciones del mundo? No, solamente basta con el testimonio de la madre, con la declaración de la madre. No tiene que presentar el agresor, porque si se presenta el agresor hay un problema serio. Porque a mí hay que probarme que yo soy un violador y que ese niño lo van a abortar porque yo la violé, cuando yo quiero que ese niño nazca. Y entonces ahí se pone litigioso el caso. Y eso podría poner en vulnerabilidad, y esto lo pongo en comillas, a esa mujer que ha sido violada. Porque si ese hombre verdaderamente la violó, pero ahora él dice que él no la violó y que él quiere tener un hijo con ella y que ellos son pareja de hecho,
¿Cómo tú vas a demostrar eso? O sea, es un tema demasiado litigioso. Los temas legales son muy fuertes. Yo le decía a Sensei, no sé cómo me voy a hacer con Hilmer porque esa no es mi área. De verdad, no es mi área. Y estos temas, realmente, cuando tú crees que puedes tener una respuesta en términos legal, hay otras cosas que uno no conoce y no es tan fácil tomar una decisión así por así. La carta debajo de la manga. Mira esa cartita debajo de la manga que uno saca ahí. Porque ella dice que él la violó. Ella dice que él la violó. Sí, mira, él la violó. Pero mire, señor magistrado, esa señora y yo tenemos una relación de hecho. Pero de repente salta el otro abogado y dice, mire, pero entre los esposos también hay violación porque ellos tuvieron sexo en esa ocasión sin su consentimiento. Pero ¿qué dice el análisis legista? Bueno, el análisis legista dice que hay laceración en su parte genital de la mujer y en la parte genital del hombre también, lo cual, pero ojo, si ese examen no se hace en las próximas 24 horas de la relación sexual, eso va a cicatrizar y ahí va a parecer que no pasó nada nunca. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, no es algo tan sencillo. Por eso, mi posición de que siempre estoy a favor de la vida en los casos de violación, cualquiera que sea. Si es de violación entre mayores de edad y también si es de violación entre los mayor menores y menor de edad. Y también en el caso del incesto. Siempre de acuerdo con la vida. Ayuda psicológica, acompañamiento, responsabilización de la sociedad civil, ONG que ayudan a eso. ¿Por qué las ONG deben de estar atrás de financiar el bendito aborto y no financian a los niños en educación, en alimentación? Por dos razones. Esos niños financiados salen más caros, pero no nos dejan beneficios. Pero el aborto es un negocio, es una actividad una sola y ya, y el próximo aborto. Y ya nosotros ganamos ese dinero el próximo. Tú has dejado tu postura prácticamente en todo lo que ha sido tus presentaciones, ¿verdad? Claro. Pero yo quisiera que ya finalmente tú des tu opinión final, lo que tú entiendes que debe hacer la sociedad y lo que debe de ocurrir como sugerencia tuya en los cambios que vienen con el Código Procesal Penal. No es código procesal. Código penal. Exacto. El código procesal es el que te dice cómo es que te van a meter preso. El código penal es el que te dice por qué te van a meter preso. Perfecto. Digo, a ti no. También al sensei puede ser. Mira, ¿qué debe de hacer la sociedad? Dice sobre esa cámara. ¿A cuál de las dos? A esta que está aquí. Yo estoy como medio bico con las dos cámaras. La sociedad dominicana debe de siempre legislar a favor de la vida. Legislar a favor de la vida no solamente significa evitar que se haga un aborto, también es proteger la vida de la madre y proteger la dignidad de la madre. Siempre y cuando se proteja la vida y la dignidad de ese próximo humano, de ese no nacido, se debe de cuidar tanto la vida de la madre como la vida del hijo. Si no se puede viabilizar la vida del hijo, entonces cuidemos la vida de la madre, pero siempre que se pueda, el hijo. Se debe de establecer un protocolo médico y eso debe de ser un adendum a la ley de salud pública, la ley creo que 4201 o 8201, esa ley de salud pública. Se deben de actualizar las leyes. Este mundo va evolucionando muy rápido. En 10 años nosotros hemos avanzado en tecnología más que un siglo completo. La ley de salud pública que tenemos es de hace aproximadamente, ya de 10 años. Es del 2001 esa ley de salud pública que tenemos. Debemos de actualizar ese tipo de protocolos y muchos otros más, pero ahora estoy hablando en el tema del aborto. Actualicemos ese tipo de ley. Actualicemos los procedimientos que se hacen en función de la salud en caso de los embarazos. Y en torno a las violaciones, debemos de tener una sociedad más objetiva. No podemos estar viendo en los tribunales un joven de 18 años siendo perseguido penalmente porque tuvo una relación sexual o embarazó a una jovencita de 17, porque prácticamente son amigos de la escuela, son compañeros de la escuela, y la ley no debe de ser tan tajante, no debe de ser tan positiva. La ley debe de ser más natural, más del uso propio de la costumbre, el sentido común. Por eso debemos de ir mejorando. Si debe de haber un referendo o no en función de las tres causales. Si hay un referendo van a ganar los pro vida siempre. La pañoleta azul va a ganar, y yo me refiero
prefiero expresarme así, la pañoleta azul va a ganar. Pero tanto al que utiliza una pañoleta azul como al que utiliza una pañoleta verde, le quiero decir, esto no se trata de extremos. No se trata, porque ninguno de ustedes va a querer ver a su hija, ni a su hermana, ni a su madre morirse. No. Los abortos también provocan muerte. Y no me refiero a la muerte del bebé, también a la muerte de la madre, porque un aborto pone en riesgo la vida de una mujer. El aborto siempre es negativo, aunque conlleve una parte positiva, pero siempre será en su totalidad bien negativo. Por eso, cuidemos y protejamos la vida, empezando por el bebé, pero si no se puede, protejamos la vida de la madre, porque esto se trata de un asunto de vida. Al final, cuando esa mujer esté ahí debatiéndose entre la vida y la muerte, a ella no le van a interesar nuestros títulos académicos, nuestro debate, nuestras posiciones intelectuales. A ella no le va a interesar eso, ni a su familia. Le va a interesar salvarla. Por eso, tanto a un grupo como a otro, no seamos tajantes. Y gracias a Dios que la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Alexis Jiménez, establecieron esa observación de ese artículo 112, que son eximientes. Con ese eximiente, por lo menos damos un paso de avance, tanto para un grupo como para otro. Porque yo sé que todo el que se proclama ser pro vida como yo, no va a querer ver a su pareja, a su esposa, a su novia, a su tía, a su mamá, a su hermana fallecer porque no encontraron un médico que se atreviera a practicarle un aborto para no sacrificar su prestigio profesional ni su libertad. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Gilmer Martínez. Si usted me quiere contactar, Exacto. usted me puede escribir por WhatsApp al 809-432-3467. Si usted está viendo este video y vino por aquí, yo le voy a dar una consulta gratuita en temas de derecho. No voy a seguir debatiendo el tema del aborto. Si usted me escribe a mi WhatsApp, 809-432-3467, 809-432-3467. Mira, me están llamando, no me llamen, escríbame a WhatsApp, por favor. Yo le voy a dar una consulta gratuita a todo el que me escriba, a todo el que me escriba de este programa, a todo el que me escriba. ¿Estás en las redes sociales? ¿Tienes canal de YouTube? Sí, yo tengo canal de Facebook. Usted me puede conseguir como Gilmer Martínez. Mi nombre empieza con G de gato. Gilmer Martínez, así como suena, G-I-L-M-E-R. No es Gilmer, no es Wilmer, es Gilmer Martínez, como está en la pantalla ahí. Usted me puede contactar, ¿ok? Y tú sigues con el canal de YouTube. Chofer, déjame en la La esquina. pandemia no permite que uno se monte en carro, ya es un problema. Bueno, Gilmer, ya de usted verdad, sabe. muy- Gracias de Nauer, mi hermano. De Gracias a siempre. ti, de verdad. Para mí un honor que tú me hayas dado ese privilegio de tener una entrevista con una persona tan preparada como tú. De verdad Muchas que lo gracias. agradezco. Y haciendo el sacrificio, señores, porque vino de la capital. Así que ya ustedes Yo saben. vine a comer Ya lo pescado. sabe. ¡Llévatelo, sensei! Sensei, nos vemos entonces, señores, hasta la próxima semana, Dios mediante, con otro programa más de Reseteo con Adenauer. Bendiciones para todos.